¿Cómo están, estudiantes? El día de hoy vamos a hablar sobre las escalas de ampliación y reducción. Cuando queremos dibujar un edificio en un papel, nos vemos en la obligación de reducir sus dimensiones, sus tamaños, ¿no? Para que nos entre en una hoja de papel. Del mismo modo, cuando tenemos elementos que son pequeños, diminutos, tenemos que ampliar sus dimensiones para poder representarlos en una hoja de papel. Es ahí que empleamos las escalas de ampliación y reducción. Entonces la escala es la relación de ampliación o reducción con la que se dibuja un objeto. Existen tres tipos de escalas que se manejan en dibujo técnico. Estas escalas nos permiten ampliar, reducir los objetos que vamos a ir plasmando. Primero vamos a hablar de la escala natural. Se emplea la escala natural cuando queremos representar un objeto con sus mismas dimensiones, sin reducir ni ampliar su tamaño. Se las representa de la siguiente forma: escala 1 a 1. El primer número nos indica las dimensiones de la realidad. En este caso es 1 metro de la realidad, que serían 100 centímetros. Y el segundo número nos sirve para poder hallar el tamaño en el cual vamos a representar ese dibujo. Si realizamos esta división, 100 entre 1 nos va a dar 100 centímetros, o sea que mantiene sus dimensiones. Eso quiere decir que no se amplía ni se reduce. Entonces, cuando nosotros empleemos la escala natural, la escala 1 a 1, y necesitemos representar algún objeto, al dibujar vamos a utilizar sus mismas dimensiones. La escala 1 a 1 es muy utilizada en la confección de prendas de vestir para elaborar sus moldes. Otra de las escalas que vamos a ir conociendo es la escala de reducción. Esta escala se usa cuando tenemos objetos grandes que queremos plasmar en un papel. Es decir, que los objetos que vamos a ir dibujando van a ser más pequeños que su tamaño en la vida real. Las escalas de reducción más utilizadas son las siguientes: escala 1 a 2, escala 1 a 5, escala 1 a 10. Esas serían las más comunes. También tenemos otro tipo de escalas. ¿Cómo se interpretan estas escalas? Hemos indicado que el primer dígito de las escalas, por ejemplo esta escala 1 a 2, indica 1 metro de la realidad, que serían 100 centímetros. El segundo número nos sirve para dividir y para poder encontrar las dimensiones en las que vamos a ir representando ese dibujo. 100 centímetros dividido entre 2 nos daría 50 centímetros. Eso quiere decir que para nosotros 1 metro de la realidad va a equivaler en el dibujo a 50 centímetros. Entonces, cuando dibujemos cualquier objeto de la realidad, ese dibujo que realicemos va a equivaler a un 50% del tamaño del objeto en la vida real. Otra de las escalas que podemos ir analizando es la escala 1 a 10. Tomamos el primer dígito, que nos indica 1 metro de la realidad, que equivalen a 100 centímetros. El segundo dígito vamos a utilizar para dividir y poder hallar las dimensiones en las que vamos a realizar el dibujo. 100 dividido entre 10 nos resultaría 10 centímetros. Esto quiere decir que para nosotros 1 metro de la realidad va a equivaler a 10 centímetros, ¿no? Entonces, cuando realicemos cualquier representación de la vida real, el dibujo que vamos a plasmar se va a reducir 10 veces. Finalmente, otro de los tipos de escala que se utiliza son las escalas de ampliación. Este tipo de escala se usa cuando necesitamos hacer el dibujo de objetos pequeños más grandes, ¿no?, que el objeto real. Las escalas más utilizadas de ampliación son las escalas 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1 y 20 a 1. Estas escalas se utilizan generalmente en electrónica
porque tenemos componentes pequeños y cuando realizamos sus diagramas necesitamos agrandar esos diagramas para que sean más visibles. Cuando vamos a realizar dibujo técnico también tenemos que mencionar que vamos a utilizar las magnitudes de longitud, el ancho, la profundidad y la altura. En función al objeto que necesitamos medir vamos a ir utilizando las diferentes magnitudes, como por ejemplo metros para medir objetos grandes y centímetros para ir midiendo objetos pequeños. También vamos a ir realizando dibujos en diferentes dimensiones. En algunos casos vamos a utilizar simplemente la altura y el ancho para realizar representaciones. Estos serían dibujos en 2 planos, o también podemos realizar dibujos en 3 planos empleando el alto, el ancho y también la profundidad. Al momento de realizar las representaciones en dibujo técnico vamos a utilizar mucho las acotaciones. Estas acotaciones son un conjunto de líneas, cifras, signos indicados en un dibujo. Estos tienen la finalidad de determinar la forma y las dimensiones que va a tener aquello que vamos a dibujar en el plano. Gracias a estas acotaciones podemos saber las dimensiones que se están empleando para ir realizando cualquier diseño en dibujo técnico. Bien, el día de hoy hemos conocido las escalas de ampliación y reducción, los diferentes tipos de escala que existen, las escalas naturales, escalas de reducción y escalas de ampliación. La actividad que tienen que ir desarrollando es la siguiente, está en la página 29. Tenemos que escoger un objeto que tengamos en nuestra casa, puede ser una puerta, una ventana, y realizar sus mediciones de aquel objeto que vamos a ir dibujando o plasmando en esta parte de nuestras cartillas. Para plasmar ese objeto vamos a utilizar la escala 1 a 10. Hemos conocido cómo se interpreta esto en la clase de hoy. Esto quiere decir que para nosotros 1 metro de la realidad va a equivaler a 10 centímetros, ¿no? Esto quiere decir que cualquier representación que hagamos va a reducirse 10 veces, ¿no? Para que precisamente pueda caber en nuestras hojas, ¿no? En nuestras cartillas. También hemos aprendido sobre las acotaciones, que son el conjunto de estas líneas, cifras y signos que van junto a nuestros dibujos, precisamente para conocer las magnitudes con las que hemos ido representando los gráficos que vamos a ir realizando en dibujo técnico. Bien, en la parte de abajo podemos encontrar la actividad referida a este subtítulo. Nos presentan diferentes gráficos que tenemos que ir completando con sus acotaciones. Si observamos a mayor detalle, es una hoja cuadriculada, ¿ya? Nos está indicando acá que cada uno de estos cuadritos tiene un valor de 5 milímetros, ¿no? Entonces tenemos que ir colocando sus acotaciones y sus magnitudes para finalizar la actividad.